Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Por acá, por favor, si me pueden compartir para que no me tumben la directa. Estoy tratando hace rato de hacer la directa y se me dificulta. Parece que tengo restringido algo acá que no entiendo bien. Si alguien, algún conectado que me pueda escuchar y me pueda decir si estoy transmitiendo, si se me escucha, si algo. Ajá, por favor, Maflow, buenos días, mi amor, si me pudieras compartir porque tengo restringido esto acá, llevo tiempo tratando de subir a la directa y no me lo permitía, porque quiero hacer una denuncia. Si me puedes compartir, por favor, para evitar que se me tumbe la transmisión. Eh, Hola, hermano, dime si me escucha y si me veo bien. Ok, gracias. Bueno. Buenos días para todos los hermanos que me puedan escuchar, que me puedan ver, a todos los amigos anticomunistas, defensores de los derechos humanos y que estamos por la libertad de la lucha, de la causa de nuestra Cuba, de nuestro pueblo. Ajá. Paso por acá porque eh, independientemente de que tengo un sentir muy fuerte en mi corazón como cubana por todas las cosas que están pasando. Ayer antier vimos la publicación del hermano que falleció en la cárcel de Bayamo, Contramaestre, algo así, y fue desgarrador para mí. Entonces, paso por acá porque acabo de recibir una llamada de Daniel y yo vengo denunciando hace meses el problema de la diabetes, que Daniel debutó porque Daniel entró sano a la prisión. Entonces a ver, pide compartir para mi muro porque estoy igual. Deja ver, es que no sé cómo puedo aquí etiquetar persona, no entiendo nada. Deja ver, no, audiencia, no, espérate. Ay, Dios mío, qué cosa. No sé, Maflow, envíalo por privado a ver si me pudieran compartir, porque que en cualquier momento me pueden tocar la directa y por gusto. Mientras tanto voy a seguir, ok, voy a seguir y voy a denunciar algo. Daniel me llamó por teléfono hace un rato ya, en lo que yo trataba de tratar de hacer la directa, porque parece que me lo están impidiendo para que yo no lo haga. Pero bueno. Daniel se siente muy mal, muy decaído, muy mal, muy decaído. Yo diría que él tiene hasta bronquitis, porque está expectorando verde, está ronco, está muy mal desde que yo lo vi en la visita. Él habla y se le siente el pecho así que le suena. Exactamente, con falta de aire, está congestionado. Eso es una. El flemón, el flemón que tiene Daniel también es algo preocupante porque es una infección de una muela que tiene mala. No le dan asistencia médica, no le están dando asistencia médica. Ajá, estate quieto, no es fácil, hermano. Bueno, yo voy a seguir mi directa, ya después la podrán ver, quien la pueda ver. Entonces, este flemón no es fácil estar con un dolor de muela y sin asistencia médica. Y es una infección que tiene un ser humano en su organismo. Esa es una. Número dos, el problema de la diabetes que tiene Daniel no ha sido asistenciado todavía. Pero ahora, casualmente, se desaparece la historia clínica de Daniel. La historia clínica que vino del Combinado del Este para acá, para Santiago de Cuba. Se desapareció. Ya ahí Daniel no tiene una trayectoria de sus análisis, de las manifestaciones que ha tenido en la piel de sarna, escabiosis, estafilococo en la piel. Ya eso se perdió.
Pero ¿saben por qué se perdió? Porque ahí dentro de ese expediente estaba también, ¿cómo es que se llama lo que él me dijo? El certificado de lesión. El certificado de lesiones, del esbirro del Combinado del Este, que lo golpeó en el Combinado del Este. Y se desapareció. Casualmente se desapareció esa historia clínica de Daniel. Yo no voy a esperar a que mi familiar querido, a mi esposo, fallezca por negligencia médica, por confabulación de estos dictadores, por la complicidad que hay en esas cárceles que dejan morir a los presos, tal y como le ha pasado a muchos presos. Yo no voy a esperar alzar mi voz. Yo no voy a esperar alzar mi voz cuando ya mi familiar esté preso o yo lo vea tendido en una caja de muertos. No. Yo lo estoy denunciando desde ya. ¿Quién está tocando? Mari. ¿Quién? Mari. ¿Quién es Mari? Ahora no puedo atender a nadie. Yo no voy a esperar denunciar lo que está pasando con la asistencia médica que no le dan a Daniel cuando esté tendido en una caja de muertos. No lo voy a hacer. Estos esbirros están matando a los presos políticos, a los presos comunes, a quien sea, lo están matando en las prisiones. La presión. Sin asistencia médica. Otra cosa, ayer Daniel tenía la presión en 140 y 80. Sabrá Dios cuántas veces le ha subido la presión y no tiene una asistencia médica. Y olvídate que si se descompensa en un organismo, la diabetes, se va a descompensar presión arterial y se va a descompensar todo. Todo se va a descompensar. Entonces, estoy aquí parada ante la opinión pública, que esta directa tenga que llegar donde llegue, para demostrar una vez más y denunciar una vez más lo que los esbirros dictadores hacen con los presos. No le están dando asistencia médica. Y yo si no voy a esperar que Daniel se me muera para yo salir aquí a denunciar lo que está pasando. No voy a esperar. Llevo 3 meses denunciando que no le dan asistencia médica por la diabetes. Ahora le está subiendo la presión. No le han atendido su muela. Tiene bronquitis también. Miren cuántos factores y cuántas cosas. Mira cuántos factores y cuántas cosas está pasando con Daniel. Además que ha perdido peso, que es descomunal aquello. Es descomunal. Del hambre, de todo que está pasando allá adentro. Represión, golpe, de todo le ha pasado a Daniel allá adentro. Y no pasa nada, señores. No pasa nada. Los presos mueren dentro de las prisiones y no pasa nada. La gente sigue pasando la misma perra hambre y no pasa nada. Es indignante. Es indignante. Lo que está pasando el cubano, lo que está pasando los familiares de los presos políticos, lo que está pasando los presos allá adentro en esas prisiones. Es indignante. Y no pasa nada. Misteriosamente le desaparecieron, como siempre hacen, le desaparecieron la historia clínica, misteriosamente. Como mismo me desaparecieron a mí los análisis del primer pabellón que tuve en el Combinado del Este, que lo entregué en fecha y hora con foto y todo se desapareció misteriosamente. Todo lo desaparecen, todo es una complicidad, todo es una complicidad, y no pasa nada. Estoy aquí alzando la voz por Daniel Moreno, que es un preso político, que está enfermo, que está desnutrido, que está sin asistencia médica, que debutó una diabetes en la prisión y no ha sido atendido, no ha sido atendido. No ha sido atendido, que tiene un flemón hace más de una semana y no ha sido atendido. Que no hacen nada por llevarlo a un puesto médico o no hacen nada por facilitar nada. Estoy vuelta loca buscando medicamentos para la bronquitis, para el flemón, para todo, antibióticos, porque no tengo. Y no tengo dinero para comprarle la realidad. Aquí no estoy llorando miseria, es mi realidad y la tengo que decir. Y hace falta que cuando yo le lleve hace falta que cuando yo le lleve los medicamentos
Hace falta que se lo puedan entregar, que no se desaparezcan, porque cuando lo entregue voy a pedir firma, hora y fecha de quien lo reciba. Porque todo lo pierden, todo lo hacen. Por favor, que me pueda compartir. Se lo voy a agradecer en el alma. Porque tengo restringido hacer la directa y compartir. Tengo restricciones en la cuenta, tengo una cantidad de restricciones que no entiendo mucho de estas cosas. Pero sí sé que la seguridad del Estado está detrás de todo esto, para que yo no hable, para que yo me calle y yo no diga las cosas que están pasando. Entonces yo voy a decir que tengo que esperar que muera mi familiar para yo salir a denunciar. No, yo estoy denunciando desde ya que Daniel no está bien. No está bien y no le dan la asistencia médica. Yo no voy a esperar que pase con Daniel lo mismo que pasó con el preso ese que murió y como muchos muertos. No lo voy a esperar. No lo voy a esperar. Hagan algo, que para eso que están ustedes ahí. Ustedes están no solamente para reprimir y hacerle la vida un yogur al cubano, sino tienen que darle a todos los reos. Ustedes son responsables de todos los reos en las prisiones. Todos son responsables y tienen que pagar por cada cosa que le pase a los presos. Daniel tiene presión alta. Ahora pregunto yo, no lo están atendiendo.